Bueno, muy buenas noches, mis hermanos. Espero que hayan tenido un día de mucha bendición y que estén ya listos para poder continuar aprendiendo acerca de cómo estudiar la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a hablar acerca de uno de los géneros literarios, una de las figuras literarias más comunes que se llama la hipérbole. Yo imagino que ustedes cuando quizás el término suena un poquitico extraño, pero creo que cuando vean lo que quiere decir una hipérbole se van a acordar. Quizás la forma más lógica de nosotros entender lo que es una hipérbole es a través del término exageración. La hipérbole se usa en muchos tipos de formas de comunicación, por lo menos en comerciales o en propagandas visuales, como la que ustedes ven en su pantalla. Es muy común para dar a entender o dar a conocer la gran cualidad que tiene el producto que se está vendiendo. En este caso, este camión es tan grande, tan inmenso, que le cae un elefante que es el doble de largo de los regulares, ¿no? Pero también lo usan por lo menos en chistes, ¿no? Es muy común que todo lo que es la parte del humor, usen la exageración o la hipérbole. Y ustedes, yo estoy seguro que ustedes han sido expuestos a algunas formas comerciales, algunos comerciales de fútbol o de otros deportes en donde han visto ejemplos de exageración. Obviamente para poder dar a entender un punto, o sea, el juego de fútbol va a estar tan bueno que, bueno, es como que la pelota es tan, los patazos, los goles que van a meter son tan poderosos como la pelota que ustedes ven ahorita en el edificio, ¿no? Y obviamente también se usa mucho en las películas. Ustedes, yo estoy seguro que conocen las diferentes versiones que han hecho de la película King Kong, ¿no? Es una hipérbole en sí. Es un simio, pero que tiene tamaños exageradamente proporcionales al normal. Y obviamente también vemos películas donde una gripe, ¿no? Una flu puede ser tan mortal que acaba con todo el mundo. No quiere decir que esto no es el COVID, no es una flu diferente. Así que, pero ¿cómo se define la hipérbole? Viene del latín hiperbole, y aunque tiene antecedentes más antiguos que el latín del griego, se refiere a la figura retórica que incrementa o reduce en exceso el tema que se está hablando. Es decir, hay una exageración, bien sea para aumentar el significado que se está dando o para minimizar el significado que se está dando en la expresión. También se usa para nombrar la amplificación desmedida de una historia, de un suceso o un evento. Así que es una exageración. Nosotros podemos definir la hipérbole como una exageración que aumenta o disminuye la veracidad de lo dicho. Esto hace que el receptor del mensaje dirija su atención al contenido de la acción y no tanto a las cualidades de la misma. Esto se realiza adrede para generar un mayor impacto en el interlocutor, y la hipérbole usualmente es un recurso a veces cómico, pero también se usa para denotar desesperación. Así que el secreto de nosotros entender la hipérbole es comprender, desde el punto de vista exegético, el estudio de la Biblia, es comprender eh, hacia dónde, o sea, qué es lo que la exageración en sí quiere darnos a entender. Por lo tanto, no se puede tomar literalmente, sino que el significado está en lo que quiere el autor denotar al exagerar lo que sea que esté dando a entender. Existen distintos tipos de hipérboles, ¿ok? Algunas son sencillas y se usan en el lenguaje cotidiano, por lo menos una forma que uno usa a veces en Venezuela y en los países latinos. Usted no toca a la puerta, sino que toca el timbre, ¿no? Bueno, aquí también hay doorbells.
Y cuando usted ha tocado el timbre y nadie responde a la puerta, hay expresiones coloquiales que dicen como te toqué el timbre 1000 veces y nunca abriste la puerta. Usted no quiso decir que usted literalmente 1000 veces tocó el timbre. Usted lo que quiere decir es que usted insistió lo suficiente y pues como nadie abrió, usted se fue. O cuando nosotros le decimos a alguien 1 millón de gracias por su ayuda. Obviamente es una hipérbole, es una exageración. Usted no está dando gracias 1 millón de veces, sino que sencillamente usted está expresando que está muy, muy agradecido por la ayuda que le han prestado. Así como la metáfora, la hipérbole es muy utilizada en la literatura para resaltar cualidades o sentimientos, agregando un valor de intensidad y pasión a las palabras, de manera de que repercutan más significativamente en el lector. Es decir, a usted exagerar o reducir, ¿okay? Usted puede exagerar en extender el significado 1 millón de veces, usted puede minimizar el significado al decir expresiones como tú nunca lavas los platos. Es decir, no quiere decir que nunca la persona ha lavado los platos, pero lo que está diciendo es que no lo haces muy a menudo y necesito ayuda. Es la expresión que se usa, o sea, que uno usa para reducir algo, ¿no? Así que, pero el significado, la idea es impactar a la persona que recibe la comunicación. Déjenme darles algunos ejemplos de estas hipérboles en el uso cotidiano, ¿no? Por lo menos te dije 1000 veces que laves los platos después de comer. Una que usan mucho las personas cuando se están enamorando unos a otros, lo usan, los americanos lo usan mucho por lo menos. Te quiero hasta el infinito y más allá. Bueno, no hay, el infinito es infinito, no hay nada más allá del infinito, pero es una exageración para decir cuánto tú quieres a esa persona. En la presentación del libro estaba todo el mundo, o en la fiesta estaba todo el mundo, o en el cumpleaños estaba todo el mundo, no todo el mundo entero no cabría en un salón de clase o una presentación de un libro, en una fiesta, en una hipérbole para decir que había mucha gente congregada o estaban los conocidos de nosotros estaban ahí. Uno que también, para nosotros, los que no nos gusta mucho hacer colas por mucho tiempo, ¿no? Y cuando nos cansamos, entonces la cola para sacar las entradas era eterna. Bueno, si era eterna, nunca termina. Así que obviamente la cola terminó porque al final se compraron las entradas. Nuevamente, es una hipérbole, una exageración. Cuando me caí, todo el mundo se dio vuelta, me dio mucha vergüenza. Nuevamente, no es todo el mundo, ni siquiera eso quiere decir que todas las personas que estaban ahí se dieron cuenta, sino que una gran cantidad de personas se dieron cuenta y eso le dio vergüenza a la persona. O cuando alguien le dice a uno el mismo cuento varias veces y uno le dice, ya me contaste 100 veces esa historia. Obviamente usted no quiere decir literalmente 100 veces, sino que obviamente ya me la sé, no me la sigas contando, me la has contado suficientes veces. Pero nuevamente el impacto está en el hecho de que cuando yo hago la exageración, pues entonces denoto un mensaje en particular. Pero también, inclusive en los poemas, se pueden usar hipérboles, por lo menos de Miguel Hernández, noten cómo dice, érase un hombre con una nariz, eras un hombre a una nariz pegado, eras una nariz superlativa a un hombre de gran nariz, de Francisco Quevedo. Obviamente está hablando de que este hombre era un narizón y por eso nos está hablando, nos usa la hipérbole, la exageración en este poema. El de Miguel Hernández dice lo siguiente, un extracto de este poema: tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Obviamente el aliento no duele, no, el aliento es aire, así que no puedes sentir, el aliento no te puede doler jamás, pero obviamente esto quiere decir que esto le ha causado mucho dolor a la persona. También cuando dice me duele hasta las entrañas, obviamente también es una hipérbole, una exageración. Pero, ¿cómo se usa esto en el texto bíblico? ¿Cómo nosotros podemos usar
la hipérbole o cómo usan los autores la hipérbole en el texto bíblico. Vamos a ver algunos ejemplos y de aquí voy a estar sacando diferentes ejemplos. Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpirme, ¿ok? Para entonces poder aclararlo. En Mateo 23, desde el versículo 23 y 24, dice lo siguiente. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Aquí hay un uso de una doble hipérbole, ¿no? Está hablando de cuando usted extrae el mosquito de algún tipo de comida. Quizás una de las referencias que está haciendo aquí es por lo menos al proceso donde se hacía el aceite de oliva, ¿no? En las prensas de piedra que había, cuando se exprimía las olivas para poder sacarle el aceite a las mismas. Esto era hecho al aire libre, obviamente estaba mezclado con un montón de insectos y era difícil extraer cada partecito de un insecto que se mezclara, por lo tanto la gente pues sencillamente asumía que los aceites iban a ya contener algún tipo de insecto, ¿no? Entonces está hablando una hipérbole de reducción, o sea, cuelas al mosquito y entonces te tragas un camello. Esto quiere decir que ellos alardean de hacer grandes cosas, pero se olvidan de lo que es en realidad más importante. Otro ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5. Dice lo siguiente. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿ok? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirías a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás para sacar la paja del ojo de tu hermano. Obviamente, cuando está hablando de la paja, está hablando de un sucio en el ojo pequeño que usted lo puede sacar y puede caber en el ojo, pero una viga, está hablando de un pedazo de metal grande, no cabe en el ojo. Por lo tanto, nuevamente está usando la hipérbole para decir, tú quieres quitar esto pequeño, estás dispuesto a señalar este defecto de la persona y no te has visto el gran defecto que tú tienes. Nuevamente es una exageración y el mensaje está en la exageración. Marcos 10, 24 a 25, también tenemos otro ejemplo. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Obviamente, cuando está hablando del ojo de una aguja, no está hablando de una aguja de coser, está hablando de unos orificios que existían en las murallas de las ciudades, para que cuando se cerraba la puerta principal de la ciudad en la noche para mayor protección de los que estaban dentro de la ciudad, había unos orificios que se llamaban ojo de aguja, por lo cual las personas podían entrar y era mucho más fácil resguardar estos ojos de aguja desde adentro, o sea, evitar que hubiese una entrada masiva de personas o de algún tipo de ejército o de ladrones, que cuando estaban las puertas abiertas. Pero un camello no cabía, lógicamente, por uno de estos orificios porque no estaban diseñados para ellos, estaban diseñados para un espacio, para un tamaño de un ser humano, no necesariamente de un animal tan inmenso como un camello. Nuevamente se usa una hipérbole. Eso no quiere decir que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. Abraham era rico, Job era rico. Tenemos algunos de los discípulos inclusive venían de buenas posiciones financieras. Así que Nicodemos era rico. Así que José Arimatea también era rico. Así que tenemos varias personas que obviamente eran adineradas y que la Biblia claramente los presenta en una forma positiva.
Pero aquí Jesús está hablando obviamente acerca de las personas que aman demasiado sus posesiones y por ello están dispuestos a sacrificar el reino de los cielos porque aman más el dinero y la riqueza que las bendiciones o los sacrificios que hay que hacer cuando nosotros aceptamos a Dios, ¿no? Y quizás la forma más práctica de verlo es la historia del joven rico. También en los salmos encontramos hipérboles, por lo menos el Salmo 22, el famoso salmo donde se habla o se identifican muchas de las cosas que pasaron en la crucifixión de Cristo. Dice lo siguiente: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, y he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Obviamente el corazón no se derrite y obviamente una persona no puede derramarse como aguas. Esto es una especie de hipérbole denotando la desesperación absoluta que sentía la persona. En el caso del salmista, que sentía él en medio de rechazo y de las acechanzas de los demás, y cuando se aplica cristocéntricamente a la crucifixión, como Mateo lo aplica, entonces está hablando obviamente del desespero que sentía Jesús en la cruz. Por lo tanto, obviamente, una exageración. El mensaje está no en el literalismo, no en interpretar literalmente, es decir, el corazón del salmista de Jesús no se derritió como cera, no se derritió, sino que fue afectado. Es una muestra de cómo la persona está sufriendo. Una que obviamente para nosotros quizás nos puede resultar un poco más diferente, ¿no? La vemos en el libro de las Lamentaciones, la Lamentación número 2, en el versículo 11, noten lo que dice en cuanto a la desesperación porque Jerusalén había sido destruida, había sido tomada en este caso por los de Babilonia, ¿no? Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Nuevamente, una exageración para poder mostrar completo y profundo dolor, ¿no? Mis ojos desfallecen en lágrimas, mis entrañas están conmovidas y el hígado se me derritió. Si yo interpreto eso literalmente, pues tiene cero sentido, porque el hígado, no importa lo que yo puedo cocinarlo, quizás quemarlo, pero derretirse no, porque no es un material que se derrite. En Primera de Reyes capítulo 1, ¿no?, también se usa una hipérbole, así que ya hemos visto ejemplos de poemas como Salmos o la Lamentación. Hemos visto en dichos, como lo que hemos visto en los Evangelios de Jesús, pero también se usa la hipérbole en el género de narrativas, en historias. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 39 al 40, nos dice lo siguiente: y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, y eran tan grandes las alegrías que la tierra parecía que se estaba hundiendo con el clamor de ellos. Es decir, había una especie de apertura en la tierra y se estaba hundiendo. Obviamente esto es una exageración, una hipérbole, para decir cuán ruidoso, cuán alto era el sonido que venía de toda la interpretación musical y la algarabía de las personas felices porque Salomón había sido ungido como rey, y obviamente eso daba continuidad a la monarquía establecida por David. En Mateo 5, 27 a 30 vemos que también la hipérbole se usa en especies de ordenanzas como la que hizo Cristo en esta ocasión. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pues yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer,
sácalo, échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Obviamente aquí está hablando en forma de hipérbole, Jesús no está promoviendo la automutilación para poder entrar en el reino de los cielos, sino que está usando una hipérbole para dar a entender que hay que tener una reforma interna y que obviamente nosotros tenemos que el mandamiento es mucho más profundo que el cumplimiento formal del mismo. O sea, yo no puedo decir que yo no he robado, pero al mismo tiempo estoy codiciando los bienes de los demás. No, y ya eso me constituye. Yo no puedo decir que yo no he matado cuando yo voy y comienzo a humillar a otra persona. Yo no puedo decir que yo no he cometido adulterio si yo físicamente no me envuelvo con ninguna otra persona, pero entonces estoy viendo pornografía en mi computadora o estoy viendo una forma irrespetuosa y de lascivia a cada dama que pasa, o en el caso de las damas quizás a un caballero también, ¿no? Así que en ese contexto esto es tan alarmante que es mejor quedarse ciego. Entonces, nuevamente, pero nosotros vemos otros dichos, cuando yo comparo estos dichos con otros de Jesús, cuando dice que lo que sale, lo que contamina al hombre no es lo que sale, ¿no? del corazón. O sea, que yo puedo sacarme un ojo, pero si mi corazón está dañado, si mi corazón yo albergo cosas que me contaminan espiritualmente, pues no importa que me saque los ojos, que me corte una mano, eso no va a tener ningún tipo de efecto. Así que quiero que en los próximos minutos hablemos de algunas reglas en cómo interpretar las hipérbolas. Ya vemos que son exageraciones, ¿ok? Y que el sentido principal, el mensaje principal no está en la interpretación literal de las mismas, sino en lo que la exageración quiere convenir, quiere dar a entender. Así que vamos a ver cómo identificar algunas de ellas y entonces cómo poder aplicarlas, ¿ok? Muy bien. La primera regla para identificar una hipérbole es que la afirmación es literalmente imposible, o sea, literalmente no se puede dar. Génesis 22:17, leemos lo siguiente: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Obviamente esto es en la bendición o el pacto que hizo Dios con Abraham, pero por más hijos que Abraham tuvo y por más que Israel creció, obviamente no se pudo comparar con las estrellas del cielo, mucho menos con la arena del mar, porque ambas eran incontables. Aunque en la antigüedad algunos astrólogos habían hecho una especie de cuento, ¿no? de un recuento de cuántas estrellas había en el cielo, pero era obviamente conocimiento común o coloquial que las estrellas eran incontables y obviamente ¿quién puede contar la orilla del mar? Por lo tanto, o sea, tus descendientes se van a multiplicar en una forma que tú no imaginas, pero tampoco van a ser completamente incontables. En 2 Samuel, otro ejemplo que tenemos de esta regla para poder identificar una hipérbole, la encontramos en la relación de Saúl y Jonatán, cuando se dirige a ellos. Y Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas y más fuertes que leones. Obviamente está hablando de la agilidad del águila al volar y la fortaleza del león asiático, que era uno de los animales más temidos, porque se multiplicó tanto que llegó inclusive a cazar humanos. Pero es una hipérbole, es una exageración para poder dar a entender la agilidad y la fortaleza de Saúl y su hijo. La segunda regla es que la declaración entra en conflicto con lo que dice el individuo en otra parte. Es decir, la primera regla para identificar
Una hipérbole es que es literalmente imposible que se pueda dar, ¿no? Cuando mi corazón se derritió, mi corazón no se puede derretir. Así que es completamente imposible. La segunda es justamente que cuando una persona usa una hipérbole, una exageración, pues entonces entra en conflicto con alguna otra declaración que haya dicho la persona. En este caso vamos a tomar la declaración de Jesús. En Lucas 14:26 nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y a hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, si nosotros tomamos eso literalmente, Jesús está diciendo, tienes que abandonar a toda tu familia y entonces seguir a Jesús. Es incompatible tener una vida familiar y al mismo tiempo seguir a Jesús. Bueno, ¿cómo nosotros podemos identificar que Jesús está usando una hipérbole? Porque vemos en Marcos 7 lo siguiente, lo que dice Jesús en cuanto a las relaciones familiares. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, es un tipo de ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis de hacer más, no lo dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes hacéis. Es decir, nuevamente hay una contradicción entre lo que Jesús dice, tenemos que velar por nuestros padres, por nuestras madres, y no puede estar por encima de las ofrendas, que en realidad tener misericordia con nuestra familia. Y esto contradice lo que estaba diciendo Jesús en Lucas 26. Lo contradice si lo tomas literalmente, pero cuando lo interpretas como una hipérbole, entonces te das cuenta de que no hay discordia, no hay una contradicción, sino que Jesús está usando una exageración para poder reflejar un punto específico. La tercera regla es que para identificar una hipérbole, es que la declaración entra en conflicto con las acciones del hablante en otra parte, o sea, no solo con lo que ha dicho, sino en la forma con la cual actúa. Déjenme darles nuevamente un ejemplo de Jesús. En Mateo 5 leemos lo siguiente, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Sin embargo, en Mateo 26, miren lo que hace Jesús. Versículos 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, es decir, te hago jurar por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Es decir, el sacerdote le dice a Jesús, jura que quien tú dices que eres, jura lo que es así. Y Jesús, obviamente, siguiendo el llamado del sacerdote, hace el juramento, y no solo juramenta en eso, sino que juramenta en algo mucho más profundo. Por lo tanto, para nosotros poder entender la hipérbole en Mateo 5, entonces tenemos que entender acerca de qué tipo de juramento está hablando Jesús en Mateo 5, y nosotros podemos entender que están conectados con alguna de las formas idólatras en las cuales se juramentaban hacia los dioses o inclusive hacia el templo de Jerusalén, lo cual demandaba una acción de Dios. La siguiente regla, que es muy importante, es que la declaración entra en conflicto con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Obviamente, una de las cosas con las cuales comenzamos nosotros esta clase, esta jornada de principio de interpretación bíblica, es que todo tiene que ser estudiado en su contexto, ¿verdad? Y uno de esos contextos es el contexto bíblico en general. Yo no puedo tener una revelación posterior que contradice una revelación anterior.
En Lucas 14, 26, Jesús nos dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Pero entonces en Éxodo 20 vemos que hay un mandamiento que nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nuevamente, eso nos ayuda a entender de que Jesús está usando una hipérbole. La siguiente norma o la siguiente forma de poder identificar una hipérbole y poder interpretarla es que la declaración entra en conflicto con las enseñanzas del Nuevo Testamento, es decir, no solo el Antiguo, sino también el Nuevo Testamento. En Mateo 5, que les doy un ejemplo, Jesús nos dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es decir, si una persona viene donde está usted y le pide: quiero que me prestes todos tus ahorros y todo lo que tú ganas en salario, pues si yo interpreto esto literalmente, estoy obligado a darle todos mis ahorros, quedarme sin nada porque la persona me lo ha pedido prestado. Sin embargo, esa interpretación contradice 2 de Tesalonicenses 3, donde Pablo da el siguiente consejo a los cristianos de la ciudad de Tesalónica: pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así que nuevamente, en el caso de Mateo, Jesús está hablando de un contexto específico de testimonio, no necesariamente de estar manteniendo una persona que sencillamente no desea hacer el esfuerzo necesario para poder ganar su sustento. Así que es importante que nosotros podamos comparar, ¿no?, lo que nosotros estamos estudiando con el resto de las escrituras. La siguiente regla también es muy importante. La declaración es interpretada por otro escritor bíblico de una manera no literal. Noten lo siguiente: Jesús en Lucas 16 dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Por lo tanto, no hay ninguna, algunas iglesias inclusive toman esto para decir que no existe ningún tipo de posibilidad de divorcio, no importa lo que la otra persona haya hecho. Esto obviamente contradice la interpretación que le da Pablo. Nota lo que Pablo dice en 1 Corintios 7, 10 al 15. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Así que va en armonía con lo que dice Jesús. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora, si el incrédulo se separa, sepárese, es decir, es la misma palabra: si se divorcia, el incrédulo no quiere vivir con el cristiano, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es decir, aquí Pablo está estableciendo una cláusula en donde una persona incrédula no desea convivir con la persona que es cristiana, aunque están casados, se aleja, entonces le dice la persona que es en servidumbre, es decir, ya no está bajo el mandamiento y esa persona queda libre de volverse a casar. El mismo Jesús en Mateo 5 nos dice lo siguiente: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa, y aquí se traduce como fornicación, usa el griego porneia,
que incluye cualquier tipo de inmoralidad sexual, no nada más fornicación. De hecho, la fornicación en su forma literal es relaciones sexuales antes del matrimonio, pero en este caso el término en realidad es inmoralidad sexual en general, adulterio, etcétera, ¿no? Todo lo que eso puede incluir. Hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, Jesús establece una cláusula en la cual obviamente hay ocasiones en que la persona que se puede divorciar, y de ellos obviamente está la parte de la inmoralidad sexual. Así que nuevamente la declaración es interpretada en forma diferente, en este caso no solo por Pablo, sino por Cristo mismo. Por lo tanto, es una hipérbole. La siguiente regla es: la declaración no se ha cumplido literalmente. En Marcos 11:22 leemos lo siguiente: respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere en este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga será hecho. Obviamente, en este caso Jesús no está diciendo literalmente de que yo voy a irme a un monte, a una colina, y voy a orar: Señor, te pido que este monte caiga en medio del océano, y el monte se va a levantar, va a flotar y se va a caer en medio del océano. Jesús está usando una hipérbole para decir que hasta lo que a usted parece inconcebible, imposible, usted pide lo que, si usted lo cree con todo su corazón, Dios va a responder. En Marcos 13 nos dice algo también, una hipérbole de que no se cumplió literalmente. Saliendo Jesús del templo, dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? Refiriéndose al templo de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Sin embargo, Jesús usa una hipérbole para hablar de la destrucción masiva que iba a ocurrir de estos edificios que los judíos admiraban tanto, ¿sí? Pero no estaba queriendo implicar que literalmente no iba a quedar ni siquiera una sola piedra sobre una sola piedra de las edificaciones. De hecho, hoy en día tenemos el muro de los lamentos, que es parte de la pared oeste de lo que eran estos edificios que ellos estaban contemplando en ese momento, y lo cual los discípulos le preguntan a Jesús qué pensaba de estos edificios. Por lo tanto, Jesús también usa una hipérbole. La siguiente regla es: la declaración no lograría el objetivo deseado. Como ya lo hablamos acerca de sacar tu ojo, ¿no? O de cortar la mano, si te es ocasión de caer. Nuevamente, el hecho de que yo me mutile una parte del cuerpo no va a cambiar mi corazón. Por lo tanto, es una hipérbole lo que Jesús está haciendo. Otro ejemplo lo vemos, bueno, la interpretación de esto lo podemos ver en Marcos 7, Jesús mismo nos lo dice, pero decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. El corazón es una metáfora para hablar acerca de la mente. Salen los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, etcétera. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre. Por lo tanto, yo puedo cortarme mi mano, pero puedo seguir codiciando a una persona. Puedo sacarme un ojo, pero puedo seguir con una mentalidad pervertida sexualmente, y eso obviamente constituye ya adulterio en sí mismo. La siguiente regla es: la declaración utiliza una forma literaria propensa a la exageración, como en el caso de proverbios, las profecías, las poesías, los modismos que ya hablamos la vez pasada. Hablan justamente, todas ellas, la hipérbole es bastante común dentro de este tipo de literatura, de este género literario. Un ejemplo es Malaquías 1, ¿no? Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú odié, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Obviamente, los descendientes de Esaú son los famosos edomitas, que vivían en las cumbres. Por lo tanto, no quedan los montes desolados, sino que obviamente había personas habitando en ella. Pero lo que está diciendo aquí el profeta obviamente es el hecho de que Dios favoreció a uno y menospreció al otro, no necesariamente de que lo vio
ni que lo convirtió en desolación. Y si usted no vio la clase pasada, pues le invito a que la vea. Y la última regla que nosotros podemos tener es la declaración utiliza un lenguaje universal, es decir, todos, ninguno, nadie, un lenguaje que es universal, que incluye a todo lo que existe, ¿no? Puede tener un sentido literal, pero también puede tener un sentido figurativo. Cuando dice, por lo menos en Apocalipsis capítulo 1, todo ojo le verá, lo está usando en una forma literal, todo ojo que existe va a ver a Cristo venir. Pero también vemos que ocurre en sentido hiperbólico o en sentido figurativo, ¿no? En el caso de Romanos tenemos una expresión literal, como está escrito, no hay justo ni aun uno, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Jeremías tenemos un uso figurativo, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. El problema es que si todos los profetas son engañadores, pues Jeremías mismo es un profeta y es engañador. Obviamente es una hipérbole, es una especie de uso del lenguaje universal figurativo. Así que para nosotros poder entender la hipérbole necesitamos entender que el mensaje está en la exageración. No es una interpretación literal, sino la exageración en la misma. ¿Qué es lo que la exageración quiere demostrar o quiere dar a comunicar? Y en ello nosotros podemos encontrar entonces el mensaje de la hipérbole. Un ejemplo para que ustedes puedan quizás un poco más jocoso, ¿no? Es esta pareja o este cartoon, este dibujo en donde le dice, discúlpame, pero ¿no te parece un poco exagerado? Para la primera cita, pues la muchacha se vistió ya con el velo de novia, ¿no? El mensaje de eso es que ella le está diciendo, no nos hemos ni conocido, ya me quiero casar contigo, viene lista. Así que cuando nosotros nos encontramos este tipo de figura, mis hermanos, en la Biblia, recordemos que uno, lo primero es identificarla, segundo, estudiarla en su contexto y tercero, entonces ver cuál es el mensaje que la exageración, que la hipérbole quiere dar a demostrar. Y eso nos va a ayudar a poder ser más cercanos a la intención original del autor. Muy bien, espero que haya sido de entendimiento, de iluminación a ustedes la clase de hoy. Vamos a ver si para la próxima clase tenemos un tiempo más para responder preguntas y respuestas. Por ahora les invito a que nos conectemos todos. Vamos a conectarnos todos a el culto de oración a través de la línea de oración. Ustedes ven el teléfono en la pantalla y el código y así podamos participar. Recuerden, si tienen preguntas, no duden en escribirme. Estoy aquí para poder servirles y poder ayudarles a poder aplicar todos estos principios en el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, la semana que viene les prometo que vamos a comenzar la clase con un espacio de preguntas y respuestas, ¿okay? Para entonces poder recapitular todo lo que hemos estudiado y poder entonces responder cualquier inquietud o cualquier interrogante que ustedes tengan. Dios les bendiga y nos vemos ahora en el culto de oración. Muchas gracias.